saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Bien, pues entramos en materia. Nos gustaría entrar de otra manera, pero la verdad es la verdad y hay que dejar al descubierto cuando no se dice la verdad o cuando se miente o cuando se dicen medias verdades. La economía de Cantabria será una de las tres con menor crecimiento, con un avance del PIB del 2,3%, muy por debajo del 2,9%, que es la media nacional, según los datos del Centro de Estudio del Banco BBVA. Solo Extremadura, con un 2%, y el País Vasco están por detrás. Y ahora, en estos días, y coincidiendo con esto, pues nos enteramos que el PP ha vuelto a la negociación con el PRC. Están en su pleno derecho, son partidos democráticos y pueden hacer lo que quieran. Lo que no tienen razón, y por parte del PP, es la publicidad de su campaña electoral, que la voy a recordar. Titulaba así: la oportunidad es el cambio. Bien. Punto 1. Salir de la cola de España en crecimiento económico. Bueno, ya vemos cómo van las cosas. Pero podemos hablar, cerrar chiringuitos era otra de las cuestiones. Resulta que hay el mismo personal más cargos públicos. Pero no solo eso, y que también hay que decirlo, una gran parte de asesores, etcétera, que ni siquiera son personas que son cercanas o han sido cercanas a las ideas del Partido Popular. Y como no quiero particularizar, porque Dios me libre de querer hacer daño a alguien personalmente, lo digo así, genérico. Por lo tanto, estamos ante, no voy a decir una estafa política, pero sí un oportunismo político, me lo dejo en menos categoría, es decir, digo que voy a hacer una cosa. Recordamos también aquella foto de Pedro Sánchez y señor Revilla, dos alianzas unidas, Revilla Sánchez o tanto, en la campaña, y después de las elecciones, al día siguiente, pues se estaban reuniendo en el Santemar, el señor Revilla, la señora Uruaga, y todo esto para gobernar. Bien, están en su derecho, repito, pero los electores tienen que saberlo. Los electores tienen que saberlo. Entonces, como no hay explicación, yo pongo los datos. ¿Qué es lo que creo yo? Pues que más de lo mismo, todo sigue igual. Todo sigue igual, solo que se han cambiado algunos asientos. Y ese es el horizonte que nos espera. Porque eso es lo cómodo para los partidos. Lo incómodo era ponerse con las olas en proa. ¿Por qué? Porque ir contra el relato. Era cerrar chiringuitos, era... Por cierto, sacar las auditorías. Llevamos un año y pico de la auditoría famosa esta de, ¿se acuerdan ustedes? De obras públicas. Bueno, esta era una cosa en la campaña electoral tremenda. Vamos, yo no he visto, si las empresas privadas, si los bancos, por ejemplo, que tienen que presentar en la Junta General en marzo o en febrero, que tienen que auditar todo un banco, tardaran tanto, presentarían las cuentas a los 5 años del año anterior. No, aquí llevamos, ¿cuánto lleva la gente? ¿Año y 6 meses o año y 5 meses? Bien, yo ya no voy a decir si es verdad o mentira, yo lo que les dejo es a su entendimiento intelectual de lo que está pasando en Cantabria, y que lo siento enormemente, porque tenemos otros problemas mucho más grandes a nivel nacional. Y sería mucho más cómodo ir siempre ahora contra el gobierno del Estado, que tendremos que decir cosas, obviamente, pero para tener un mínimo de credibilidad, y sobre todo cuando uno ya va cumpliendo años y es uno más libre, lógicamente, pues hay que decir lo que a uno desde el corazón, o lo de que cree uno que es la verdad, debe de decirlo, aunque no guste. Aunque no guste a los que teóricamente podrían estar más, y digo eso de teóricamente, más cerca de uno. Lo que ve uno es que no estaban cerca de uno, lo que estaban era cerca del poder y del asiento. Esa es la auténtica realidad. Y así lo decimos con el máximo respeto y la máxima tranquilidad. Don Carlos Pajares.
Bueno, para mí esa noticia tiene dos vertientes, una que es la puramente económica y otra es la política. Desde el punto de vista de la económica, aquí siempre hemos dicho que Cantabria tiene muy poco margen de actuación por sí misma, porque prácticamente la comunidad autónoma lo que se dedica es a gastar. Y además, un gasto que además va en incremento y generando deuda para los cántabros. Y no cerrar ningún chiringuito. Por eso digo, y es creando... que esa es otra, eso sí que se puede llamar estafa política. Si Cantabria, desde un punto de vista económico, quiere tener cierta autonomía y cierta capacidad de afrontar retos de futuro y establecer políticas que puedan generar riqueza para los cántabros en un futuro a medio y largo plazo, necesita hacer una reforma económica y estructural importante, precisamente para esos recursos que ahora se están destinando a puro gasto, pero a un gasto que no genera riqueza, pues acondicionar las cuentas para disponer de recursos suficientes, como digo, para afrontar los retos y generar sinergias que creen riqueza para la comunidad autónoma. Y luego hay otra perspectiva, que es la perspectiva política. Yo creo que no hemos aprendido del pasado. En el pasado, esta desafección por parte del electorado, viendo que al final eran, y la palabra son lo mismo, sí. Lo que consiguió es que aparecieran unos grupos políticos, algunos con mejor intención, otros con menos, que han sido un auténtico fracaso, están siendo un fracaso, y lo único que han traído son más problemas a la vida política de este país. Si los partidos hegemónicos, que son los que tienen la mayor responsabilidad, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, y en el caso de Cantabria ahora mismo el Partido Popular... Son los que han llevado la crisis al Estado, los grandes partidos. La crisis actual es culpa de los grandes partidos, estoy de acuerdo, por su falta de ejemplaridad. Cada año que, teniendo responsabilidades de gobierno, no afrontan con valentía cambios que son necesarios para que este Estado que tenemos sea factible y viable, sí. y lo digo a nivel nacional como a nivel autonómico, son oportunidades que se están haciendo, están gestando para que vuelvan a aparecer corpúsculos políticos, grupos políticos, claro. Que al final, si no lo hacen tan mal como lo han hecho estos que estamos viendo últimamente, vamos a tener a largo plazo o a medio plazo un problema político importante, no solo el económico, que ya lo tenemos, sino además un problema político importante. Pues la verdad, no sabía lo que iba a decir, pero estoy totalmente con el diagnóstico, que es profundo, ¿no? Don Aurelio, ¿qué le parece todo esto? Bueno, yo creo que estamos en lo de siempre. Yo creo que en este momento el electorado, la ciudadanía de Cantabria, ha perdido totalmente la esperanza de que aquí se vaya a producir un cambio. Una regeneración. Una regeneración, un cambio en sentido positivo, ¿no? Pues porque hemos visto que se está haciendo exactamente lo mismo. Los proyectos que hay son proyectos que no ilusionaban. Hombre, perdone que le diga, que es que se me va, no le quiero interrumpir. Le interrumpo, pero no le quiero interrumpir. Oiga, que se presente como un gran proyecto el derribo de la residencia Cantabria... Es que claro. eso ya es una cosa realmente... lamentable. Bueno, es que realmente, en fin, me quedo alucinado. Es que esos son los proyectos. Parece que se ha instalado en la elaboración de los proyectos la mediocridad intelectual. Creen que con cualquier cosa, no sé, pueden engañar a la ciudadanía. Y la ciudadanía, hoy aquí en Cantabria tenemos problemas muy profundos y además es que se van extendiendo. Tenemos por un lado el problema de los servicios, como está sucediendo con la sanidad y todo esto. Yo no voy a atribuir que los problemas de la sanidad puedan ser atribuibles al gobierno actual, ni son de hoy, porque este deterioro de la sanidad, los que la conocemos un poco, pues veíamos que estaba siendo creciente, ¿no? Y al final pues eso ha explosionado. Pero es que aparte de esto, si usted analiza el sector agrícola, ¿en qué ha mejorado el sector agrícola y ganadero? Absolutamente en nada. Siguen con los mismos problemas de hace años, la lengua azul, las enfermedades, en fin, vemos el problema, pero luego también en el tema de la industria vemos la ruptura que hay con lo del sector empresarial. No hay ningún proyecto, no hay una colaboración entre empresas y gobierno, pues para favorecer la innovación, Si hablamos de las licencias para hacer cualquier cosa, es que se demoran años. Y esto hay que hablar de las comunidades limítrofes. Es que hay gente que se va al País Vasco y que se va a estar porque dice, es que las facilidades son mucho mayores. El gobierno vasco colabora y ayuda, pues esto, las aperturas se hacen inmediatamente, las licencias de obra no tienen problema. Y aquí tenemos
estos proyectos tan, yo diría que tan limitados como es el derribo de la residencia, que ya vea usted, eso que va a favorecer por una parte, por otro la construcción del MUPAC, que lleva años arrastrándose, y luego algo que va a ser una rémora para la economía de Cantabria, tal como se viene planteando, que es lo de la pasiega. Eso es otro proyecto que no nos lleva a ningún lado. Por tanto, hay una gran desilusión, una gran frustración en los ciudadanos. Y sobre todo en los votantes que ha tenido el Partido Popular. Pues, eso, claro, los que tienen cargos, esos desde luego que no. Es más, claro, los que tienen cargos, otros sí hay gente que se ha quedado en las puertas porque no le han dado cargos, porque se lo han dado a gente que estaba en el gobierno anterior. Y es que eso ya es, y fíjese usted, es realmente increíble. Lo que hace el PP es algo, vamos, paradigmático, ¿no? Estamos viviendo de las transferencias y nuestra esperanza es en que ahora no nos rebajen el dinero del Estado, lo que nos cambien la forma de financiación de las comunidades autónomas y no sé, lleguen partidas muy reducidas, ¿no? Porque además es que todo va en gasto corriente. Bueno, igual la solución sería que se fusionaran, por ejemplo, algunos partidos políticos se fusionen y los evitan a veces todos estos gastos, ¿no? Por ejemplo, que si cogemos los últimos meses de los debates parlamentarios en el Parlamento de Cantabria hasta el verano pasado, ha sido... Bueno, 12 meses realmente perdidos. Prácticamente no se ha aprobado una ley, la ley de presupuestos, vacaciones desde junio, que es verdad que se hacía otra vez, pero esa era la revitalización, esa era la gran carga de ideas que traían para Cantabria. Realmente, que estaba que era lo mismo que anteriores veces, sí, pues eso, pero no había que cambiarlo. Sí, no soy, sí, yo no digo que fueran peor que los anteriores, no, pero entonces para lo mismo era como aquella orquesta en los pueblos que iban las corridas de novilladas, ¿no? Y la banda sabía uno o dos temas y cada vez que había una buena faena del novillo decía, la misma, toca la misma. Pues yo creo que esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y dicho esto, vamos a cambiar de tema. El PIB por cápita apenas ha crecido en España. El PIB per cápita, lo que va directamente a los ciudadanos, lo que queda y no los grandes números. En Italia, el PIB per cápita finalizó el 2023 con un 4,7 por encima del año 2019, frente a solo al 0,1 de España, don Carlos. Ahí es donde se nota nuestra pobreza, la pobreza de nuestros bolsillos. Y pobreza que no estalla de una manera significativa gracias a lo que decimos siempre, al gasto público tan desaforado que en estos momentos está llevando a cabo el gobierno. Pero que sin embargo sí viven las familias, lo decíamos y lo venimos diciendo, la presión fiscal sigue aumentando, ahora nos van a poner el impuestazo este de las basuras y cada día al final las clases medias de lo que disponen es de menos recursos para hacer frente a un mayor número de gastos y a un gasto mayor. No sé a dónde vamos a llegar. El problema es que, y volvemos siempre a lo mismo, al final lo que hace falta es políticos valientes que asuman... Es que el problema de hoy es que la dependencia de los políticos de su cargo tiene que ser personas con tal libertad que para hacer las reformas que son necesarias en España tiene que haber casi, permítame, kamikazes políticos. Pues desgraciadamente sí, pero es que al final esto nos va a llevar a un Milei. Sí. Y no sería bueno llegar a un Milei o al otro extremo que es Venezuela. Y yo no quiero que mi país termine siendo una Argentina capitaneada por un, como dice usted, un casi descerebrado en el buen sentido de la palabra, por lo menos desde el punto de vista económico, o que termine esto siendo una una dictadura como va a terminar o ya es Venezuela. Desde luego, en los grandes males, grandes remedios. Y cuanto mayor el mal, peor será el tratamiento de choque que haya que hacer. Y claro, entonces los sindicatos aparecerán que están dormidos, que no tienen nada que decir del coste de la vida, de la situación de España, etcétera, etcétera, y aparecerá esa figura. La historia nos dice que siempre aparece una figura cuando los temas están muy mal, enigmática, que luego será controvertida, pero que es necesaria, Pero eso es porque, en este caso, y volviendo a lo que decíamos antes, los grandes partidos, en su reparto de cuotas de poder y en su vivencia de cada día, han dejado
pudrir el sistema. Pero sí. porque antiguamente el político quería alcanzar el poder para cambiar cosas. Para cambiar cosas. Ahora es para estar él, para vivir bien. Eso es. Don Aurelio. Bueno, tenemos un problema de liderazgo. Sí. No hay líderes que representen de verdad al pueblo. Yo no sé si quizás sea el sistema político, donde hoy los políticos, su máxima aspiración es ser muy fieles a aquel que les va a nombrar, que es el jefe del partido, y por tanto los ciudadanos les importan un pimiento, ¿no? Usted ve que en elecciones salen por ahí, se les ve un poco, pero ahora mismo es que han desaparecido del panorama totalmente. No sabemos qué hacen. No sabemos qué hacen ni en España ni en Europa. Bueno, eso está bien. Entonces, ¿qué está sucediendo con la economía? Pues la economía en España, el poder adquisitivo de las rentas hoy han caído del orden de un 15, un 20%. Esto, y si metemos lo de la vivienda, pues eso ya es de verdadero escándalo. Aquí llevamos años hablando de la necesidad de hacer vivienda social, de que era el primer problema que hay en España, porque hoy en España tenemos, hay un 30%, un 25% de jóvenes que no han accedido todavía, que no han podido acceder al trabajo y a la emancipación. Y esta gente necesita una vivienda. Y son realmente quienes mueven de verdad la economía, porque el joven es el que gasta, es el que se compra casa, coche, en fin, tiene hijos que los tiene que mandar a tal. Y vemos que hay un envejecimiento de la sociedad mayúsculo, que además con el envejecimiento llega un conformismo, que es una de las razones por las que se va perdiendo ese nivel de exigencia a los políticos. Hoy usted ve los grandes problemas que tenemos y ve que todo está como muy tranquilo. Sí. Admiten todo, ¿no? Es eso que decimos de la rana cuando se la pone en el agua caliente, que al final se ha hervido y no se ha dado cuenta. O la cubanización, que ya no quedan fuerzas. Entonces aquí hay ese conformismo cuando estamos viendo las enormes diferencias que tenemos con respecto a Europa. Entre los países decimos, somos europeos, pero ¿qué diferencias tan enormes hay entre el país anterior a nosotros y nosotros mismos dentro de los cuatro grandes, digamos, ¿no? Sí. O sea que yo creo que estamos asistiendo a una muerte lenta. El gobierno y los gobiernos son muy endogámicos. Los gobiernos están a ver qué es de lo mío, todo se reduce a esto. Y ahora, precisamente, en esto que ha sucedido, que se ha ido de la política Errejón, ha hecho una declaración que... Pues es que la izquierda es fraude entero, fraude político, vamos, me refiero. Es que ya no podía resistir esa contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué incoherencia? O sea, hacemos un discurso que no tiene nada que ver con nuestra forma de vida. Porque no tienen discurso. Con lo que hacemos. No, eso es un discurso falso. Falso, es todo un entero. Discurso absolutamente falso, ¿no? Esa es la izquierda. Vamos con el tema industrial de España. Encabezo lo de España, pero voy a unirlo a lo de Europa porque yo creo que voy a dar unos datos que a mí lo que me preocupan es el hundimiento industrial de Europa. Y voy a explicar un caso concreto. España pierde industria. El sector industrial cuenta con un 30% menos de empresas que en el año 2008. Pero ¿qué está también pasando en Europa? El otro día estoy con un alto cargo de una naviera y me dice, bueno, la naviera tal, no voy a decir los nombres, vamos a hacer ahora 2 barcos nuevos. Bueno, pues la naviera, digo, los haréis en Noruega, que tenéis buenos astilleros y no sé qué y no sé cuánto. No. No, los vamos a hacer en China, ¿no? Porque, claro, es que el ahorro es casi del 50%. Los astilleros noruegos son buenísimos, incluso tienen bastante... Y así está pasando en Europa. Es decir, se está haciendo un dumping social con salarios de miseria en China y se está engordando al enemigo, al que nos va a atrapar. Eso es el suicidio de Europa. ¿Por qué? Por ganar en un barco que puede costar 100 y pico millones de euros, o etcétera. Bueno, que hay diferencias, me ha dicho, en algunos casos de 60 millones de euros en la compra. Bien. Vemos la cartera de pedidos de los astilleros chinos y no dan abasto. Entonces, Europa, que tiene unos astilleros magníficos, buscando contratos, porque claro, no exigimos que esos señores trabajen las horas reglamentarias, ni que mantengan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto es prácticamente un suicidio, porque ahí sí que había que poner... Oiga, no, mire, usted no puede hacer el barco en China. Bueno, lo que vamos a hacer es que ustedes sean competitivos. Le prohíbo hacer el barco en China y sin más, si le hace en China le voy a cobrar un impuesto equivalente a su ahorro.
No sé si me entiende. Esto es realmente la muerte social. Y los sindicatos que tenían que estar preocupados de todo ello, porque les va al futuro, pues aplauden. En Europa me estoy refiriendo. Esto que le estoy contando es dramático. Yo me dejo la diferencia exacta en millones en unos barcos. La diferencia exacta en millones, y de verdad eran superior al 40% en el coste total. Es algo atronador. Por eso digo, y uno a lo de España, es el suicidio social de Europa, don Carlos. Yo no sería tan proclive a penar a las empresas pagando más impuestos por irse a producir donde se produce más barato, pero sí hacer una reflexión. Hombre, si el que produce más barato tiene a las personas que trabajan 12 horas en unas situaciones tremendas, no se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, pues... Pero yo no voy por ahí. Yo lo que voy es que tú tienes que buscar ventajas competitivas. Por ejemplo, en Estados Unidos están innovando, haciendo cosas diferentes, produciendo, buscando que su producción sea eficiente. Europa lo que lleva son años simplemente reglamentando, ahogando a las empresas, incrementando costes de la manera, decía antes, por ejemplo, que hablamos de las familias, ahora tenemos que pagar el impuesto verde por el que contamina paga. Cuando reglamentas de esa manera y lo que haces es llenar y llenar de gastos tremendos a las empresas, las estás ahogando. Lo de China, si no fuera China sería cualquier otro sitio. Al final las empresas los que buscan son rescoldos, porque la empresa lo que tiene que ser es competitiva y ganar dinero. Europa se está convirtiendo en un anciano decadente. Un cementerio de industrias. En el que vivimos todos maravillosamente bien mirándonos el ombligo, mientras la decadencia se nos va acercando cada día más y somos incapaces de hacer absolutamente nada. Para cambiar. Exactamente. Por eso digo que lo de China por supuesto, pero lo de China, miremoslo más en un ámbito mucho más grande, porque si no sería China, sería la India o sería Pakistán. Bueno, pero si esa competencia es de igual a igual, por ejemplo, como es Corea del Sur, defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Corea del Sur compite en pero tiene unas reglas de juego. Pero a mí el problema es eso, es que si no se irían a Corea. Claro, no, si yo digo, lo que quiero decir es que las reglas del juego al final en Europa van a ser siempre peor por ese afán regulatorio, confiscatorio, en el que cada día más las empresas tienen que hacer frente a un incremento de gastos tremendos que hace que productivamente sea poco competitivo. Pero es que China es un país en el que desaparecen personas, en la que los pero que yo no hablo de China. Claro, no hablo de China. Y es que lo que quiero decir de el fariseísmo de Europa. Bueno. Don Aurelio, que nos queda muy poco tiempo y si no tenemos que cortar. Bueno, yo creo que lamentarse por eso que sucede, pues es un canto al sol. O sea, quiero decir que eso no se va a cambiar, ni con palabras, ni con críticas, ni con buenas, pero tenemos que decir, ni con buenas ideas, ¿no? O sea, hoy las empresas tienen que buscar y ahí entran todo el mundo. Hoy China vende todo y vende de todo lo que haga, pero es que además se ve que las diferencias competitivas son extraordinarias. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay una cosa, las conductas siempre vienen marcadas por las instituciones. Y aquí tenemos la institución europea que lo condiciona todo. Pero es que no solamente lo estamos, usted está hablando de la fabricación de barcos en China, pero es que usted va desde la fabricación de barcos hasta el elemento más sencillo, hasta un chip o una cosa de estas, ¿no? Pero es porque efectivamente luego las casas, las marcas, las fábricas tienen que competir en el resto del mundo y tendrán que buscar esos elementos que no van a encontrar ni en las normas europeas porque van en sentido contrario. Usted está viendo cómo hoy en la agricultura, los productos agrícolas que vienen de Marruecos, pues España no puede prácticamente competir con ellos. ¿Por qué? Pues porque aquí hay unas regulaciones para la utilización de todo tipo de productos, de fertilizantes, de productos antiparasitarios, en fin, de todo esto que prácticamente ahogan al agricultor y le impide. Y luego eso, sí, claro, lo de la seguridad social, en fin, cómo vive la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos en Europa,
yo creo que son quienes tienen que hacérselo mirar. La Agenda 2030, que es algo que hay que hablar de ello porque lo tenemos ahí, además cada día... Desastre 2030. Cada día le van dando una vuelta de tuerca más y vemos que no aceptan para nada las opiniones contrarias. Bueno, pues eso va a ser un desastre para la economía y para todos estos sectores, ¿no? Es decir, Europa tiene que cambiar en sus procesos y, entre tanto, pues bueno, nos lamentaremos, lloraremos, diremos que los derechos humanos en la China es esto, pero seguiremos comprándoles la China. Es lo que quiero yo decir, el fariseísmo de Europa, claro. Totalmente de acuerdo. No nos queda tiempo para más, de verdad que yo creo que ha sido muy interesante el programa. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Y a ustedes, paz y bien.